Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos otra vez aquí en el Liceo Corbí, continuando esta aventura de los podcasts, el primero que vamos a hacer de historia. Y para eso nos van a acompañar unos alumnos amigos. Venga, unos alumnos amigos de cuarto de la ESO, de cuarto B, nos acompañan hoy, ¿no? Sí. Pero voy a presentar, algunos ya, yo creo que os suenan. Vamos a presentarlos, a ver, directamente desde Andorra, desde el podcast de Jordi Wild. Adrián Arzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, vengo de Andorra. Ayer tuve que coger un bus de alza porque el avión estaba lleno de gente y no pude subir. Y me venía aquí corriendo. Vamos, me ha costado mucho llegar, la verdad. Tuve que aparcar ahí al lado, pasé encima de una bici, pero sin rueda, bien. Habrás venido por el carril bici, ¿no? No, claro, se va en el coche. Con coche. Oye, pues mira, viniendo de Andorra y si has venido en el alza es que te irá mal. A ver, pensaba que vendrías en helicóptero, pero bueno, va. Tenemos un nuevo compañero también, nos acompaña, amigo de la conspiración y colaborador habitual de Horizonte, Daniel García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me paga el gobierno para que dé una opinión sin censura ni bulos, ¿vale? Sí que aquí se contará toda la verdad, ¿vale? Muy bien, por eso te hemos llamado. Y si no nos gusta tu opinión, pues ya sabes dónde irás el próximo día. ¿Vale? Al cuartito oscuro. Vale, nos siguen también desde otro gran programa y amiga de las cosas del más allá, de otra esfera, y también amiga de los ovnis y de las marcianadas varias. Noelia García, ¿cómo estás? Muy bien. Pues nada, yo aquí he venido desde del otro universo. De aquí de investigar el Triángulo de las Bermudas y cómo han absorbido a mis compañeros en numerosas ocasiones. Así que pues nada. Muy bien, bienvenida, porque a marcianadas luego hablaremos alguna de las que han pasado. Y por último, bueno, por penúltimo, tenemos al semifinalista de la peor edición de Operación Triunfo, que es Diego García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has recuperado la voz? Sí, me costó un poquito al principio, pero ahora estoy mejor. Bien, necesitábamos un toque foráneo, como tú conoces bien las tierras galas, ¿no? Nos encanta tener tu punto de vista y tu presencia también. Gracias por venir. Igual no vuelves, pero adore. ¿Vale? Y ahora sí, por último, el campeón llevó el primer premio en el doblaje de cine mudo. Elías Saavedra, ¿cómo estás? Muy bien, tu prueba de sonido no ha salido igual, ¿eh? Pero bien, gracias por venir también. Espero que te muestres igual de locuaz después, ¿vale? Si no, pues nada, te invitaremos. La puerta está ahí detrás y ya se está abriendo. Bueno, historia. Y queríamos empezar el podcast pues con algo que tuviera un poco de sustancia, ¿no? Hemos visto muchos temas desde el principio del curso y es una cosa que me suele pasar como profe de aquí del Liceo Corpí, que hay uno que gusta, atrae, y ya no sé por qué, el morbo o quizás por el conocimiento que tenéis muchos, que son los regímenes totalitarios, cuando empezamos a hablar del fascismo italiano, del nazismo, la figura o las figuras de personajes que por qué atraen tanto, Hitler, Mussolini, Stalin. Las hormonas, la juventud. Sí, pero Estos jóvenes. bueno, eran hombres de mediana o elevada edad. ¿De qué tratan estos señores? Se fijarán en sus ídolos. Totalmente. A mucha gente le parece muy interesante y no sabe por qué. Ya, En este caso yo pienso que es más que nada por el interés que generan estos personajes como son los dictadores. Puede ser Hitler, que todos conocemos, Stalin, etc. Ya, pero no, ¿por qué atraen tanto estos personajes? No lo sé. Fueron algunos de los peores villanos de la historia de la humanidad. Yo Y en cambio atrae a la gente, incluso yo como profesor observo que muchos alumnos durante todos los años vienen con muchos conocimientos de ellos. Y yo he dicho, oye, ¿por qué no estudiabas el Imperio Carolingio? ¿Te aburría más? O no lo sé. Y es una cosa que me pregunto, ¿cómo atraen tanto estos personajes? Pues porque no dejan de ser, pese a ser personas muy malas, no dejan de ser personas también curiosas, porque para llegar a ese nivel de maldad tienes que tener mucha imaginación. Y yo supongo que a muchísima gente no se le ocurre diferentes cosas para que pues haya ocurrido, pues en este caso el Holocausto,
el régimen de Stalin, etcétera. Entonces, como son personas muy curiosas, pues dan morbo. Y estos personajes que han sido, pues, bueno, curiosos, grandes villanos, ¿pensáis que una persona así se nace o se hace? Eso es a medias. Está la sociopatía y la psicopatía, que es el debate que siempre tiene la gente de ¿un psicópata nace o se crea y un psicópata? Eso es un debate. Y pese a que son casi lo mismo, uno nace y otro se crea. Estos, sin embargo, se crearon, vamos, mediante sucesos que les marcaron de por vida. Bueno, ahí tenemos a Hitler, después sus obras de arte estuvieron expuestas en un museo, estuvieron expuestas en la basura, no le gustó, y un día se levantó con la pierna de medio y dijo, voy a invadir medio mundo. Claro. Digo, no me han aceptado en la Escuela de Arte de Viena, yo creo que lo lógico y racional es meter a más de no sé cuántos millones de personas en un mismo campo y abrazarlas a todas. Entonces, si tenemos que buscar un culpable inicial, ya que hablamos de la figura de Hitler, ¿quién sería? ¿Quién hizo el proceso de selección a la universidad? ¿Quién le dijo que no? Porque hoy en día arte, bueno, no hay nada más objetivo que eso, ¿no? Sería judío. Ya la costa, ¿no? Africano, sí. Humano. Hubo homosexual, que también lo Sí, hacen. también. Y polaco, Polaco seguramente también. puede ser. Y entonces, aglutinando ya a estos tres personajes, y hemos hablado de totalitarismos, para que la gente en casa nos entienda, o cómo explicaríamos al resto que es un régimen totalitario, como para haber estudiado estos tres personajes en el mismo paquete, que es un régimen totalitario. Básicamente, ¿Cuáles serían las tres bases o tres principios que podríamos utilizar para identificar un régimen así? la primera sería básicamente un personaje en sí que abarque todos los poderes del Estado. De forma unipersonal. Casi. Y la cuestión es cómo personas así llegan a ese lugar de decisión. Yo pienso que para que estas personas lleguen a ese lugar, el país que deben tomar control debe estar en una muy mala situación. Viendo a esa persona o a ese partido político como su única esperanza de salida. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Hitler con Alemania. Después del Tratado de Versalles, Alemania está en un estado pésimo y Hitler ha venido como salvador de Alemania. Al principio, quizás su idea no era la que pasó después, pero yo pienso que todo eso ha derivado, bueno, en el Holocausto, etc. Y lo mismo pasó con Mussolini y ya no tanto el caso de Stalin. O sea, se aprovechan de una mala situación que hay en ese momento, ¿no? Sí. Sí, manipulan mucho los medios. Vimos la propaganda de los nazis y de los comunistas y de los fascistas, que son propagandas que llaman mucha atención. Hay que decir que son estilos de arte muy bonitos. A mí me gusta mucho el estilo de arte de la propaganda nazi, es de mis favoritos. Y atrae mucho porque en una mala situación ves eso y como que intenta subirte la moral. Pese a que sea a lo mejor que te diga, muere por tu país. A lo mejor hay gente que no piensa así, pero ellos en aquel momento, ¿qué otra cosa iban a hacer? Nada. Entonces la propaganda al final es un papel muy influyente. A la gente le influye mucho en la cabeza cuando no tiene nada, que le digan algo, ya es como que wow. Intenta ser una escapatoria de la realidad. Entonces es un papel muy importante, la propaganda. Y entonces, es estar en un sitio con problemas, ¿no? Una sociedad con problemas, sobre todo económicos, ¿no? Vimos que estaba pasando sobre todo en Europa en estos años 20, 30, situación de la que se aprovecharon estos personajes. ¿Cómo estaba Europa como para decantarse por estos sistemas? Pues sí, había después de la Primera Guerra Mundial todo era desastroso, las ciudades estaban destrozadas, la gente no sabía nada que hacer y, por ejemplo, la moneda alemana no tenía casi nada de valor y los niños jugaban con bloques de billetes. Y nada, Hitler vino y aprovechó para buscar un enemigo principal, ya que los regímenes totalitarios lo que quieren buscar es un enemigo común para que toda la población esté con ellos y que luchen en contra de ese enemigo, ya que ese enemigo, según los alemanes, que eran los judíos, pues fueron el motivo de que hubiera crisis económica, perdieran la guerra, la crisis del 29, y es una gran oportunidad de manipulación. Y luego manipular, y hay que ser
pensábamos que eso era muy actual, ¿no? Saber manipular con la publicidad, la propaganda, pero hace 100 años ya se hacía. Sí. Y Bueno, hoy- hay más, ¿qué más? O sea, mucho Más más años, antes sí. también. 1000 años. o sea, pero bueno, estar la manipulación o la propaganda con la que se trabaja, que incluso se va a profesionalizar o a institucionalizar directamente con un ministerio de propaganda, como hacían los soviéticos, o por supuesto, quizás lo que los llevaron a la máxima expresión fueron los nazis, con su ministerio de propaganda de... ¿Cómo se llamaba? El ministro este era bajito con mucha Joseph mano. Goebbels. Pues, Joseph Goebbels, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible llegar a estudiar la mente del pueblo, ¿no? Para meter tu discurso. Es que, a ver, para ser un buen dictador, tienes que ser, en primer lugar, un buen comunicador. Y el hecho de ser un buen comunicador también te lleva también a saber manipular muy bien. Entonces, si tú tienes un imperio tan grande como, yo qué sé, como el imperio alemán en ese momento, los nazis, tú tienes que tener una persona que te ayude a manejar toda la propaganda de tu gobierno, porque se tiene que estar integrado en la gente y tú tienes que conseguir que la gente de verdad piense y lo tenga muy interiorizado, como si fuera, yo qué sé, de pequeño nos enseñan a atarnos los cordones y no se nos olvida hasta mayores, excepto este que no sabe, pero Él va con el velcro todavía, ¿no? a él le cuesta. Él va por otro ideológico. Pero de todas maneras, es como si fuera una enseñanza que lo tienen de toda la vida. Entonces, para eso sirve la propaganda. Incluso también estamos hablando de la propaganda nazi, pero también la propaganda rusa, la propaganda de la Unión Soviética era brutal. Bueno, yo siempre lo he dicho, que Stalin se retocaba para ponerse coqueto, pero en realidad era más bien para que tenga un buen aspecto, un aspecto potente de dictador y que sea una figura que imponga. Y hasta el punto de retocar las fotos se llevaba la propaganda. Cuando lo vimos es muy chocante, ¿eh? Utilizaban ya el Photoshop hace 100 años para quitarte arrugas o que mostrara que tenías una piel sana, una buena salud, o incluso te agrandaban o te posicionaban en otro sitio para aparentar más grande y conscientemente para quien te observa más fuerte, más importante que el que tienes al lado, Sí. que era nada más y nada menos que Lenin, que tenía al lado. Claro. Pero es que no veas que en la foto salía que Stalin era un tío ahí súper imponente, que estaba cachas un gym rat, pero luego lo veías en la vida real o lo veías en una foto que no estaba editada y el tío era una verruga, ¿sabes? Un excremento ahí humano. Era un pitufo. Siendo gente. Un espermatozoidillo velocino. Bueno, pues el papel de la propaganda vimos y consideramos que jugó un papel fundamental en estos regímenes totalitarios. Y la propaganda básicamente eran carteles, eran discursos y Cine, fotografía, Cine. periódico. Hoy en Todo. día, todo. Básicamente. Todo lo que veían por la calle. Además, ellos no tenían redes sociales. Ellos no sabían qué pasaba a la otra punta. Como, por ejemplo, un tema que estuvimos dando en castellano era el desastre del 98, que cuando ocurrió, las personas de Madrid y las personas de la península ibérica, de territorio español, no tenían ni idea de que el territorio filipino había sido conquistado por los nativos. Y estuvieron así 3 años, 4 años, hasta que los de la generación del 98, mediante sus poesías y sus textos narrativos, pudieron revelarles la verdad. Y yo creo que hoy en día, a lo mejor, no nos cuentan toda la verdad. bueno, nos dicen que estamos más informados, no sé si mejor, pero más sí, ¿no? Porque cuando ocurre una cosa en cualquier parte del mundo, enseguida lo podemos ver, ¿no? Y nos dicen que estamos mejor que antes. Bueno, no lo sé, eso ya lo valoraremos cuando seamos abuelitos, ¿no? O cuando tengamos algo más de retrospectiva, o qué. No lo sé. ¿no? Bueno. Pero nosotros sí que podemos hacer Tanto tiempo no hace falta. muchas formas de información, medios de información, pero en estos regímenes totalitarios ibas o al meeting de turno o leías el periódico de turno o los carteles colgados por las calles o también un medio que empezaron a potenciar muchísimo, que era la radio. ¿Os acordáis cómo la radio era el mecanismo quizás más rápido a través del cual estos regímenes podían informar
comunicar sus ideas, ¿no? ¿Os acordáis cómo se aseguraron que todos los hogares alemanes tuvieran una radio? Sí. ¿Os acordáis cómo la medida que tomó el gobierno nacionalsocialista para que todas las familias alemanas tuvieran una radio en su hogar y por tanto escuchar al Führer y los ideales del régimen? Una jugada. Sí. Una jugada. El ministro Joseph Goebbels, ¿os acordáis que lo pidió a los fabricantes de radio que fabricaran modelos más baratos para que cualquier familia, aunque fuera humilde, tuviera un transistor en casa? Sí, y eso mismo también ha pasado en España. Durante el régimen franquista, durante no sé qué años, ya se empezaba a sospechar desde fuera que lo que pasaba aquí clarísimamente era un régimen y de los importantes. Entonces, Francisco Franco mandó a hacer una encuesta para ver si España era un país generalmente feliz. Y claro, si la encuesta es anónima, pues evidentemente van a haber resultados en los que la gente va a votar que no son felices, porque estás en una dictadura, es normal. Pues se ve que el tío se puso a modificar los resultados y salió el 100% de las votaciones como que España era el país más feliz de la Tierra. Y se publicó... Por detrás de Corea del Norte. Por supuesto, qué bonito. Y se publicó mundialmente y es qué brutal cómo se manipula todo. Sí. Bueno, o no sé, pues pregunto... Las preguntas fueron a personas muy concretas. Sí. No sé. Se preguntó a sí mismo 100 veces, a lo mejor. Y como era anónimo. Bueno, pues esto es pues las sombras algunas sombras de estos regímenes, ¿no? De cómo funciona el entramado, la maquinaria del totalitarismo, ¿no? Al final es una forma que tienen de afianzar el poder, ¿no? Demostrarte que es así, pero no, en realidad no está fundamentado sobre una base real, ¿no? Fijaos, con el estalinismo, los nazis, el medio que para llegar al pueblo era la radio, ¿no? Hoy en día, a ver, ¿cómo pensáis que estos regímenes podían justificar o hacer llegar sus ideas y su programa? Las redes sociales. Totalmente. Hoy en día, si tú vas al Twitter del PP o del PSOE, hay vídeos de inteligencia artificial por ejemplo, el PP subiendo un vídeo del 8M con el Rejón ahí apoyando a las mujeres. Y es básicamente como un dibujo para niños, bajo mi opinión. Porque se ve bastante simple. Se ve bastante bien la idea que dan sobre sus ideologías. Y no solo directamente, también pueden, si tienen influencia sobre una persona que tiene influencia sobre el pueblo, Claro. podrían hacer que estos esparzan sus ideas. Sí. Aunque esos vídeos, a ver, son broma y no te los crees, ¿no? Pero llegará un momento que, no, porque son muy de cachondeo, pero tal como está evolucionando la inteligencia artificial, ¿no No lo piensas que sabemos. puede haber un momento en el que te confundas, que no sabes si está hablando el personaje de verdad? Porque cada vez consumimos contenido en diferido. O sea, no estás viendo a esa persona que habla en directo, sino ya lo veré. Y al final lo que te llega, ¿no pensáis que la inteligencia artificial nos puede manipular a conveniencia, por supuesto, de quien sea nuestro pensamiento y, por supuesto, después nuestro voto? Claramente, porque viendo en los últimos 3, 4 años, menos todavía, cómo la inteligencia artificial ha evolucionado, se ha inventado antes de los años 2000 y en menos de 2 años, con la moda de ChatGPT, hemos empezado y ha evolucionado de una manera extremadamente creciente, súper rápida. De hoy en día hay muchos vídeos que gente, bueno, no nosotros, porque todavía yo creo que podemos notar la diferencia, pero gente, por ejemplo, de edad más mayor, que sí caen en la trampa de algunos mensajes mandados por algunos políticos, influencers, como dicen, que son inteligencia artificial. Así que para mí, poquitos años le falta para que la inteligencia artificial sea casi inconocible, sea igual. Sea imperceptible, ¿no? Sí. Bueno, de eso ya sí hablamos ahora de inteligencia artificial, pero olvidémonos de eso, ¿no? Haciendo paralelismos nosotros, que es lo que nos ha tocado vivir, y vosotros que tenéis mucha proyección de futuro, que sois jóvenes, y os va a tocar vivir, por supuesto, el desarrollo de la inteligencia artificial más que a nosotros. Es una guerra.
Pero ¿cómo vamos a ¿qué- pasar? ¿Qué propaganda podríamos tener hoy en día de... Por supuesto, los regímenes totalitarios no se perciben como totalitarios. ¿Qué propaganda podríamos recibir nosotros de un régimen, un sistema, de un gobierno o de una unión de gobiernos? ¿Qué tipo de mensajes y a través de qué? ¿Redes sociales? Criminalizar a cualquier lugar. Minorías. ¿Criminalizar minorías pero étnicas o de pensamiento? Técnicas de pensamiento, sí, sí. Porque lo que se basa en un régimen es que yo pienso igual que, por ejemplo, nosotros 4, pero ellos no piensan igual. Y como somos más, tienen que pensar igual que nosotros. Y básicamente, pues es lo que ha pasado en Alemania, lo que pasó en Alemania, lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, la Unión Soviética, etcétera. Y lo que está pasando en China también, En todavía, China, que, sí. que el problema parece que ha desaparecido. Y lo va a pero- abrir Pink. Lo veo. Pero sí, tristemente está pasando en China, que no me acuerdo exactamente el nombre de la comunidad musulmana que se encuentra en China, pero pasa un poco bajo el radar, pero desde hace años, que creo que se llama Uigur o un nombre parecido, que es una comunidad musulmana que es perseguida en China. Y ha pasado abajo. Y el gobierno chino persigue a esa comunidad musulmana. Pero fijaos, esas cosas siguen pasando hoy en día, ¿no? O hay países herméticos como China, pues que quizás deja salir lo que le interesa dejar salir, o es verdad, hay cosas, hay guerras, conflictos en el mundo que a nosotros no nos llega porque no interesa de momento, ¿no? Pero, por ejemplo, y siguiendo con el tema de la propaganda, y otra de las cosas que utilizan los regímenes totalitarios, y vimos, era el control de la prensa, ¿no? Sí, sobre todo también el control de la prensa influye mucho también a quién vaya dirigida la prensa. Porque no es lo mismo la prensa que soy dirigida a jóvenes que la prensa que soy dirigida a gente más mayor. Por ejemplo, sabemos hoy en día que a lo mejor tu feedback de noticias en Google suele ser a lo mejor, no sé, si le gusta el fútbol, fútbol. Pero si a lo mejor es mucho más joven y le gustan los videojuegos, suele ser de videojuegos. En aquel tiempo, por ejemplo, con las Juventudes Hitlerianas, que era una asociación y tal que estaba apoyando a Hitler y tal, pues hombre, a ver, ahí claro está que se intentaba hacer que todos los jóvenes, gente muy joven de nuestra edad, menos o un poquito más mayores, pensaran como se quería, o sea, de la mentalidad nazi, pues claro, o sea, ahí había una propaganda dirigida para ellos. Pero para la gente a lo mejor más mayor, 40, 50, 60 años, que a lo mejor no estaba tan de acuerdo con eso, pues había otra propaganda que intentaba cambiar esa mentalidad o al menos darse cuenta de que si no la aceptaban, pues no te quedaba otra cosa. Tienes que aceptarlo y ya está. Entonces, Y eso que dice Adrián es lo que hoy en día llamaríamos el algoritmo, que dependiendo del algoritmo que nos regula en el móvil, porque nos escucha el móvil en cualquier momento, te atiende a unos gustos y te filtra la información. Pero no es el tema, sino incluso la inclinación de esa información dependiendo cómo es cada uno. Lo que has dicho tú es un algoritmo que sería analógico, que irían enviando de una manera u otra la información dependiendo del segmento de población, pero hoy en día eso está mecanizado. Sí. Y con la inteligencia artificial sería un algoritmo eso, ¿no? Incluso se me ocurre una cosa. Lo voy a explicar con un ejemplo y me decís si estáis de acuerdo, porque se me acaba de ocurrir. Imaginaos que ahora mismo en España hubiera un régimen totalitario por Dani, ¿vale? Dani va a ser el Führer, ¿vale? De España. Y Dani va a prohibir a Yoyo Siwa, ¿vale? A Yoyo Siwa. Perdón, aunque a sea- ver, hay un escalón generacional aquí. ¿Quién es ese? No hace falta explicarlo. no, Es, no hace es falta. una cantante. Coreano. No, Coreano. es una cantante, es una cantante. Vale. Y prohíbe a Yoyo Siwa, ¿y a qué más quieres prohibir? Prohíbe otra cosa. No sé, yo qué sé. a los sí. A los franceses, ya está. A los franceses, ¿vale? Carlos de Borbón. Entonces, a los franceses sigmas. Eso. Entonces, Y los que no se duchan. imaginaos que ahora él está scrolleando en TikTok y le sale un vídeo de Yoyo Siwa y le da like. Pues ahora ese like se va a comunicar al gobierno y ese gobierno te va a poner una multa porque te guste Yoyo Siwa. No, yo hablo bien del gobierno, siempre.
Y Adrien es un Sigma, ¿vale? Y Es un tú los Sigma has mágico. prohibido. Y tú los has prohibido. Y francés. Y Adrien divulga la cultura Sigma. Tú detendrías a Adrien por darle, por ejemplo, like a publicaciones en internet que tuvieran que ver con ese tema. Yo creo que a lo mejor iría incluso así, si ahora mismo hubiera un régimen totalitario en España. Yo Por el pienso, hecho de me gustas en publicaciones, compartidos y todo eso. yo pienso que si hubiera un régimen totalitario sería peor todavía, como tenemos el caso de Corea del Norte, que no tiene ninguna empresa americana. Así que el buscador Google o buscador navegador es principalmente controlado por el gobierno. Hay muy pocos ordenadores. Así que yo pienso que si hubiera un gobierno autoritario ahora mismo en España, todo sería muy limitado. Por ejemplo, en Corea del Norte, los discos, películas americanas, ¿Cómo se llamaba el alto cargo de Corea del Norte? Kim Jong-un. Kim Jong. Por ejemplo, algunos discos como películas americanas que todo el mundo conocemos, Star Wars, etcétera, están prohibidas en Corea del Norte. Y hay gente que, americanos que ven con esas películas, se les retira a la frontera. Y lo poco que puedan ver serán fotos de Kim Jong-un ayudando a niños africanos muriéndose de hambre. Es A ver, verdad. también es normal que esté prohibido Star Wars porque es una guerrilla contra un emperador. Vaya, me pregunto por qué no querrán poner la película si solo están derrocando a un emperador. Qué misterio. Claro, no de ideas. Imperio. ¿no? Claro, el imperio. Muy bien, La Alejandro. insurrección de la sublevación. Y- Pues no lo sé. Es curioso, ¿no? Y se llaman Lord Y- Vader. Y la ley de las 3 generaciones en Corea del Norte. Eso es que hay una ley en Corea del Norte Ah, que las básicamente, si, por ejemplo, tu abuelo vio una película o vio Star Wars, mira, tu abuelo vio Star Wars, ¿vale? Porque se la trajo un americano y se la coló por la frontera. Y se entera el gobierno de que tu abuelo vio Star Wars. Pues probablemente, aparte de que tu abuelo va a ser castigado y va a ser llevado a una especie de campo a hacer trabajos forzosos, incluso si ha visto muchas veces Star Wars, lo matarán. Pero. Campo de reeducación. Claro, pero se ¿Vale? llama. Perdón. Pero se llama ley de las 3 generaciones porque el castigo irá para la siguiente generación y para la siguiente. O sea, tú como nieto, sin haber nacido, pero tu abuelo vio la película de Star Wars en los 70 y tú no habías nacido, es probable que pagues por lo que hizo tu abuelo. Oye, pues, Justo. hay que dar gracias todos los días por vivir donde vivimos. Eso, que puedo ver el episodio 3 de Star Wars. Exactamente. Tranquilamente en Disney Plus. Bob Esponja. Sí, Bob Esponja también. Menos mal. Y Si no, los no podría Simpson. vivir. Y los Simpson, para poder ver al cheto ese que gobierna en Estados Unidos. Es verdad. Pues, Cortaremos pues, esa esto que dices, hemos hablado de la propaganda, control de medios de comunicación, control de la prensa, persecución de disidentes y opositores políticos, por supuesto, persecución a los que no piensan conforme el régimen dice. El ejemplo más sangrante fue el Holocausto, ¿no? La persecución antisemita que hicieron los nazis y la aniquilación sistemática del pueblo hebreo en los campos de concentración, ¿no? Eso ha sido quizás la masacre más brutal de la historia de la humanidad, o en el siglo XX, desde luego, ¿no? Hemos visto que todo fue progresivamente, ¿no? Desde que entra Hitler al poder, o mejor dicho, desde que proyecta sus ideales en su Mein Kampf, ¿no? en su libro de cabecera de todo nacionalsocialista, desde que llega al poder, se afianza, elimina opositores, se convierte en el único poder visible de Alemania y va estirando el chicle, ¿no? Va haciendo las leyes de Nuremberg, la noche de los cristales rotos. Hasta ahí nadie se imaginaba hasta lo que después sucede en los campos de concentración, ¿no? En pocos años de no proyectar un abierto antisemitismo, a aniquilarlo, ¿no? ¿Vosotros pensáis que eso puede volver a ocurrir? Seguramente. Sí. Hoy en día con el TikTok a los niños los están... Cultivando. Sí, les están cultivando básicamente. Tienen el cerebro más lavado que el dinero de Zapatero. Pero volviendo a un tema. Eres un niño, Dani. Sí, soy un niño. Volviendo, Tú también lo tienes lavado. Wow, lo tengo lavado. Pero Yo pienso que es más difícil ahora, Que el pero, francés quiere Sí, hablar, hombre. pero claro, desde fuera no se sabía lo que estaba pasando en Alemania, así que quién sabe. No, desde dentro. Tú eres un alemán del 33, puedes haber votado o no. Has votado a Hitler, y del 34, el 35, el 36. Y
y nadie se imaginaba el escenario que se encontraría después en los campos de concentración. Y cuando tú, como, imagínate, un votante de Hitler en el 32 o en el 33, ves lo que sucede, pues te arrepientes, pero claro, tú no has votado eso. Hablando de esto, Lo que han vivido es una degeneración. Yo no sé los psicólogos qué nombre le pondrán a eso, que diga del personaje o del líder que tú votaste. hablando de esto, pues, como dijo usted, muchos alemanes que votaron a Hitler ni sabían lo que estaba pasando en esos campos. Tenemos el caso, que no me acuerdo cuál exactamente, porque aparte de Auschwitz hubo muchísimos en Francia, en Polonia, etc. La gente que vivía a 10 kilómetros, 5 kilómetros, creían que estos lugares eran lugares donde se quemaba carbón, fábricas. Y todas esas cenizas creían que eran simplemente residuos de carbón. Y no se esperaban que estas cenizas pues eran claramente cuerpos humanos, pobrecitos, pero... Sí, pues, a ver, si tuviéramos que decir, somos 3, 4, 6. Si tuviéramos que decir, si esto puede volver a ocurrir, ¿qué votaremos? Venga, tú qué dirías, según tu propia convicción, Elías. Si no, volverás a doblar películas mudas. Venga. No puede ser. Otra vez no. La vida es bella, otra vez no. Pues yo diría que no dentro de poco, pero puede ser que sí. ¿Sí? Yo voto que sí. Vale. ¿Tú, Adrián, qué dirías? Yo pienso que sí, o sea, dentro de poco, ¿qué pasa? O sea, mañana no va a pasar, seguramente eso tampoco, de aquí a 2 años tampoco. Seguramente puede que yo lo vea cuando ya sea muy viejo, pero seguramente vaya a pasar. ¿Por qué parte del mundo? No sé, pero la parte más conflictiva del mundo, que normalmente suelen ser países de África. Bueno, ya lo vemos ya en países de África, que eso pasa mucho. Ya vemos ya que en países de África pasa mucho eso, pero está normal, o sea, está tan normalizado que seguramente se intensifique y se agrave la situación. ¿A Europa podría llegar a pasar? Difícilmente, pero no descarto la idea. Vale, ¿qué decís por aquí, Noelia? Yo creo que ya no es que vaya a pasar pronto, es que yo creo que incluso podríamos estar viendo un inicio. Y me voy a explicar, ¿eh? Como una Alemania en el 33, por ejemplo, o del 34. Sí, pero por supuesto todavía no... Bueno, hay muchas cosas que no sabemos y yo voy a hacer una pequeña aclaración de que la persona de la que estoy hablando es del señor Trump, ¿vale? Señor Trump, aquí nos señor llevamos bien Trump, con usted, no nos tire bombas. Donaldo, para nosotros. Eso. Donald- Le cuidaré el gato. Bombardéselo en su casa. El señor Trump, alias el Cheto, porque yo le llamo el Cheto, No podemos decir. Cheto con peluca. Pero de todas maneras, yo no sé, obviamente no ha salido a la luz nada que nos indique a pensar que este hombre esté asesinando a latinoamericanos en Estados Unidos, pero el hecho ya de que haya un teléfono para deportar a gente inmigrante ilegal fuera del país y que incluso se hayan creado instituciones para mandarlos a todos, no sé por qué, pero me recuerda un poco a un campo de concentración, un sitio donde acumulas a gente que no es de tu etnia, porque lo que quiere es un Estados Unidos todo de inmigrantes legalizados y de americanos principalmente, porque por ejemplo a su mujer, que es creo que eslovaca o algo así, Melania Trump, fue ilegal, él la conoció siendo ilegal y no dice nada de eso, o sea, me parece un poco hipócrita. Bueno, también el médico de Hitler era judío. Efectivamente, es que No pasa nada. entonces... Se arianiza y ya está. Entonces, por esas mismas razones, yo creo que ya no solamente está intentando desterrar a inmigrantes ilegales, sino a inmigrantes ilegales casualmente de procedencia latina. Porque hay muchos inmigrantes ilegales de Canadá, incluso, y su propia mujer, que ha sido inmigrante ilegal. Lo único que al casarse con él, pues se desilegalizó, pero era inmigrante legal. Él intenta como... que es racista, y ya está, es racista y punto. Y eso, para mí, eso yo lo veo como un inicio muy temprano de lo que podría ser un símil a una Alemania nazi. O sea, Buen razonamiento, no sé. Vamos a... No sé, a ver cómo pasa la historia y después diremos, pues tenía razón, mira,
cientos de miles que ya acaban con ellos, pues bueno, pues es verdad. Ya dentro de 2 años ya veremos lo que hace No sé, Diego, ¿tú qué dices? ¿Sabes? Desde tu perspectiva francesa. Francesa, a ver, Guillotina. hace Guillotina. poco, pues no sé a qué día estamos exactamente hoy, pero estamos a finales de marzo de 2000. Y bueno, hace poco, hace 2 semanas, Macron, por ejemplo, nos hizo un anuncio a nosotros franceses diciendo que estamos en guerra, palabra por palabra. Habló de la disuasión nuclear, de cómo Francia está aguantando, bueno, la OTAN en general está aguantando contra Rusia únicamente gracias a su disuasión nuclear. Y volviendo a lo que está diciendo Noelia sobre Donald Trump y etcétera, como bien aprendido con usted, don Vicente, y la frase que repite mucho, la historia siempre se repite. Así que para mí no hay que buscar más lejos, aunque no sea en un tiempo cercano. Yo lo veo en los próximos 20 años, pero aunque no sea tan cerca, yo pienso que un régimen como los nazis, el holocausto, puede volver a pasar y va a volver a pasar. A ver, que Dios nos pille confesados. Pero Miguel, ¿Qué opino de todo? ¿a ti qué te parece? ¿Esto puede volver a ocurrir? ¿O Pues sí, en resumidas cuentas? va a ocurrir. Yo creo que dentro de 50 años, viendo cómo evolucionará la humanidad, se le puede llamar así, pues sí, podría llegar a pasar. Teniendo en cuenta que la mayoría de potencias, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia y China están en contra de Europa, vamos, lo vamos a pasar muy bien. Felices años 20. Pues mirad, chicos, y con esto podemos ir cerrando el podcast. Si me lo preguntarais a mí, retomo la frase que repito, Diego, y la historia me demuestra que la historia se repite. ¿Vale? Es interesante el razonamiento que aporta Noelia, ¿no? Tema de Trump, lo que está haciendo en Estados Unidos, con las fronteras, etc. Yo no me voy lejos. Yo voy a analizar lo que puedo ver, oler y palpar yo mismo. ¿Por qué? No vaya a ser que yo ya esté dentro de un régimen y me esté controlando, manipulando, persuadiendo la propaganda de turno. Entonces, hay una cosa que yo he visto, he sentido, he olido, he percibido y vosotros también. Hace casualmente ahora 5 años que empezó, chicos. La pandemia. La pandemia, ¿vale? Hay algo objetivo, demostrable, que fue la pandemia, ¿no? El COVID. Unos meses después empezaron las campañas de vacunación, ¿no? Sí. Con varias vacunas, Pfizer, la Moderna, la... no sé cuál más había, ¿no? Habían varias marcas, ¿no? Y los ciudadanos de Europa, los ciudadanos españoles, todos estábamos deseando inocularnos esa vacuna, ¿no? Aquellos que no se vacunaron, se les señaló, se les apartó. Eran los no vacunados. Y se les apartó, eso no nos lo ha contado nadie, porque a los que se vacunaron se les dio un carnet de buen ciudadano y a los no vacunados no se les permitió entrar a sitios, ¿no? Bares, restaurantes. Sí. ¿Pensáis que es un tipo de discriminación aprovechando una coyuntura? Lo hacían también con los judíos. Sí, yo pienso que es claramente, porque vacunarse, aunque desde el gobierno es lo recomendado, yo pienso que es una elección propia. Si no te quieres vacunar, no te vacunes. Muy bien, es tu riesgo, tu vida, tu cuerpo. Pero yo pienso, ahora que lo veo, porque ahora lo acabo de volver a pensar, que la verdad es que nunca lo pensé. Y eso tiene razón, pasó bastante desapercibido para nosotros, porque personas, yo no sé aquí quién está vacunado, creo que todos, ¿no? Sí. Todos. ¿Todos? Creo. ¿Las dos? No sé. Que conste que No, está yo tan las dos. escuchado que yo me acabo de enterar. Yo también. Y yo pienso que sí, y ahora me abrió un poco los ojos porque sí, fue un tipo de discriminación hacia esa gente. La verdad, yo a esa gente siempre la vi un poco como... No la entendí esa gente, de verdad, porque yo tengo un tío que es muy anti-vacuna, que siempre insultaba al gobierno, y la verdad no lo entendía. Pero bueno, cada uno sus opiniones. Pero sí, para mí es una pequeña forma de ¿cómo dijo usted la palabra? ¿Persecución o apartar? Apartar, sí. ¿O deberíamos poner en el mismo saco a los terraplanistas? ¿Debemos apartarlos? No, es que ellos, ¿O, es otro o caso que de nos esto. sigan dando contenido de risa?
Contenido de risa. Acepta el simplismo, yo sé Sí. lo bueno. Gracias No a lo ellos sé. nos dan chistes del 1048. Por la conquista de la península ibérica, ahí estaba pues los reyes católicos ahí contando chistes con los En el terraplanistas. 1048 no estaban. Ah, claro, sí, más Vale. adelante. Mira a ver ¿verdad? si... Sí. Por el 1500, por ahí. Saco nueva historia. Bueno, te mandaré un par de actividades para que refresques eso, ¿eh? Semana Santa, qué bien. En Semana Santa. El 9 de la segunda evaluación no se lo puede plantear. Exacto, pues nada. Vale, chicos, bueno, ¿qué tal el experimento este de podcast, chicos? Bien, he salido más terraplanista. Ahora Nos hemos sentado aquí, la oportunidad que nos cede el cole, con los medios que tiene, Gracias, Tom. sentarnos, hablar, conocer un poquito más, replantearnos la historia, debatir, aprendemos, recordamos alguna cosa así, ¿no? Sí. Sí. Pues Ahora en el Congreso no se hace. lo que vamos a hacer sin irnos es, no le hemos puesto el podcast, pero dejadlo en los comentarios. Sí. Un nombre. Y os leemos. Y recordad, dadle like y suscribiros, ¿eh? Suscribíos. Excepto So, si eres... suscríbete, Comprar va. platas para el liceo. Pedazo de vago, va. Vale, chicos, pues ¿cómo despedimos este primer podcast? Adiós, Sigma. Hasta la próxima. Hasta la próxima.